Bueno, volumen 13, lectura 38, de diciembre 3 de 1921. La redención es salvación. La divina voluntad es santidad. Ya desde el título dice: me sentí aniquilada y con dudas sobre todo lo que mi Jesús dice de su divino querer, y pensaba entre mí: ¿será posible que haya dejado pasar tantos siglos sin hacer conocer estos prodigios del divino querer, y que no haya elegido entre tantos santos uno de dónde dar principio a esta santidad toda divina? Estuvieron los apóstoles, tantos otros grandes santos que han asombrado a todo el mundo. Dice ahora: mientras esto pensaba, no dándome tiempo y interrumpiendo mi pensamiento, ha venido y me ha dicho: la pequeña hija de mi querer no quiere persuadirse. ¿Por qué dudas aún? Porque me veo mala, y por cuanto más dices, tanto más me siento aniquilar. Y Jesús: y esto quiero yo, tu aniquilamiento, y por cuanto más te hablo de mi querer, siendo mi palabra creadora, crea mi querer en el tuyo, y el tuyo ante la potencia del mío queda aniquilado y perdido. He aquí el porqué de tu aniquilamiento. Debes saber que tu querer debe deshacerse en el mío, como viene deshecha la nieve bajo los rayos de un sol ardiente. Ahora, debes saber que por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tantos más preparativos se necesitan. ¿Cuántas profecías, cuántos preparativos, cuántos siglos no precedieron mi redención? ¿Cuántos símbolos y figuras no previnieron la concepción de mi celestial mamá? Ahora, después de cumplida la redención, debía reafirmar al hombre en los bienes de la redención. Y para esto escogí a los apóstoles como confirmadores de los frutos de la redención, donde con los sacramentos debía buscar al hombre perdido y ponerlo a salvo. Así que la redención es salvación. Ahí está el título, ¿verdad? Dice: es salvar al hombre de cualquier precipicio. Por eso, en una ocasión te dije que el hacer vivir al alma en mi querer es cosa más grande que la misma redención. ¿Qué tal? Dice: porque salvarse, con hacer una vida mediana, ahora caer y ahora levantarse, no es tan difícil. Y esto lo consiguió mi redención, porque quería salvar al hombre a cualquier costo. Y esto lo confié a mis apóstoles como depositarios de los frutos de la redención. Así que debiendo hacerlo menos en ese entonces, dejé para ahora lo más, reservándome otras épocas para el cumplimiento de mis altos designios. Dice ahora: el vivir en mi querer no es solo salvación. Bueno, vamos a explicar primero lo de la redención, que me llama mucho la atención primer punto, que es la frase que me encanta: el aniquilamiento. Y ella dice que se sentía aniquilada. Dice: y con dudas sobre todo lo que mi Jesús me dice de su divino querer. Esto es muy importante porque podemos entender que si nosotros nos llegan dudas o alguna persona que le platicas y sienta duda, pues no pensar, ay, alejarnos rápidamente, ni, ay, no, qué tonto, bueno, no pensar nada, malo, sino simplemente pensar, pues si a Luisita, que la visitaba Jesús, que lo veía siempre, que la estaba formando, a ella se le hacía increíble, se le hacía, pues dudar, ¿no? Porque dice: y con dudas sobre todo lo que mi Jesús me dice de su divino querer. Y ella pensaba, pues, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué no a los santos, a los apóstoles? Alguna vez le ha dicho a algún papa, no sé, a un sacerdote: ¿por qué me elegiste a mí, no? Si habiendo tantas personas creíbles que ella
ella pensaba que por ser esa dignidad que tuviera, por ejemplo, un papa, pues le iban a creer o así, ¿no? Pero esto es muy importante lo que Jesús le explica cuando le pregunta. Primero le dice, la pequeña hija de mi querer no quiere persuadirse, no quiere persuadirse. ¿Cuántas veces nosotros nos ha costado persuadirnos? Sobre todo cuando estamos empezando, creemos que pues en donde estábamos antes, que bendito sea la persona que entró sin estar en ningún grupo antes, porque fue más fácil, pero cuando ya tenías un grupo, un seguimiento en la iglesia, eh, esto, cuando tú ya tienes un grupo, un seguimiento en la iglesia, esto ya es impedimento para, para poder creer o poder con facilidad quitarte lo que ya te había salvado o lo que te había hecho la conversión o lo que sea que te haya llevado un bien, em, es más difícil quitárselo y por eso te puedes, no te dudas y ahorita Jesús nos puede decir, no te quieres persuadir, ¿por qué dudas? Y pues ya Luisita le contesta, pues porque ella se ve mala y por cuanto más le dice, tanto más se siente aniquilar. Y aquí viene lo interesante, porque le está diciendo. Le dice, ella le contesta que porque se siente mala y se siente más aniquilar, por cuanto más le dice de su divino querer. Y él le dice, y esto quiero yo, tu aniquilamiento. Esto es muy importante porque si la criatura no se aniquila completamente, no cabe, o sea, no cabe Dios, porque Él es inmenso, infinito, y Él está acostumbrado a trabajar en la nada. Acuérdense que nos dice el Génesis que todo era caos y oscuridad en la nada, ¿verdad? Está toda como no la imaginamos en desorden. Así es nuestra voluntad sin Dios, como un desorden. Entonces, cuando ya le damos entrada o nos fijamos que existe Dios, que es nuestro creador, lo reconocemos, empezamos a ordenarnos a la vida que Dios nos va trazando, y entonces llega ese punto donde ya quieres esa fusión y ya que ninguna otra cosa te importe más. Pero bueno, esto se da con el aniquilamiento, dice, y por cuanto más te hablo de mi querer, dice, siendo mi palabra creadora, crea mi querer en el tuyo. Esto es muy importante. ¿Cómo voy a encontrar la palabra creadora de Dios si no leo? Es de vital importancia para adquirir este aniquilamiento y esta creación nueva de Dios, de cielos nuevos, tierras nuevas. Y crea Él, pero con la criatura. Por eso le dice la Reina del Cielo, en María Valtorta le dice, cuando yo extendía los mares, ahí estabas tú. Cuando extendía el cielo azul, ahí estabas tú y lo extendía, digo, a semejanza del color de tus ojos, en el color de tu cabello, como el trigo, el color del trigo, y así todas las cosas fueron creadas y ella estaba con él. El alma que vive en la divina voluntad está junto con Dios creando, pero ya no una creación material, sino ahora una creación espiritual dentro del alma. Por eso le dice, crea mi querer en el tuyo. Cuanto más te hablo de mi querer, siendo mi palabra creadora, acuérdense que eso lo dijo Fiat y se hicieron todas las cosas. Dice, crea mi querer en el tuyo y el tuyo ante esta potencia del mío queda aniquilado y perdido. He aquí el porqué de tu aniquilamiento. Y también he ahí el porqué de cuando el alma entra a vivir en este divino querer, ya no encuentra salida. Porque tu querer queda perdido en la inmensidad, en la infinitud de ese querer divino, y pues ya no lo encuentras, ya para salir ya no hay manera. Y luego le dice, debes saber que tu querer debe deshacerse en el mío, como bien. Y en este caso, el sol ardiente es la palabra de Dios, es su palabra que hace la función del sol
y con su palabra hace que nuestro querer quede aniquilado, el querer humano, y solo vivamos del querer divino. Y así como ahorita estamos sintiendo esos soles, ese calor ardiente, que nosotros los zacatecanos nos escandalizamos con 27, 28, 29 grados y ya nos estamos asando. Así que este sol divino, Jesús, con su palabra creadora que vamos conociendo en los escritos del libro del cielo, vaya derritiendo así esa nieve de nuestro querer humano. De esa manera se va a deshacer y vamos a llegar a ese aniquilamiento. Por eso le dice, ahora debes saber que por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tantos más preparativos se necesitan. Por eso le habla de que para la venida del Redentor, ¿cuántas profecías? Y la primera empezó en el Génesis, ¿verdad? Con Adán y Eva. ¿Cuántos preparativos? ¿Cuántos siglos no precedieron mi redención? ¿Cuántos símbolos y figuras no previnieron la concepción de mi celestial mamá? Desde el Génesis también dice, ahora, después de cumplida la redención, debía reafirmar al hombre en estos bienes de la redención, y para eso escogió a los apóstoles, que eran los encargados de confirmar estos frutos de la redención. Y dice, y donde los sacramentos debían buscar al hombre perdido y ponerlo a salvo. Así que esta redención es salvación. Y en esa palabra que dio Dios en la redención, que le dice a los apóstoles, vayan y prediquen el reino de mi querer en toda la tierra. Esa era su misión para ellos, que al pregonar, a repetir toda esta vida de Jesús en ellos y en su palabra, en la palabra que decían, el hombre iba a quedar a salvo, lo ponían a salvo. Pero le dice, así que la redención es salvación, es salvar al hombre de cualquier precipicio. Y lo sabemos, para eso están los sacramentos, ¿verdad? Dice, por eso en una ocasión te dije que el hacer vivir al alma en mi querer es cosa más grande que la misma redención. Y en la lectura 13:36 le dice Jesús que su querer, que la Eucaristía, su querer es más que la Eucaristía, mucho más. Como que la Eucaristía, déjenlo encuentro, ¿eh? Bueno, no sé dónde está, pero algo así decía. Así dice, por eso, dice aquí, yo sabía que muchas gracias se necesitaban, debiendo hacer el más grande milagro que existe en el mundo. O sea, porque conoce la fragilidad humana, que se enferma con cualquier bichito, y en el bichito espiritual son las pasiones, los desórdenes, la concupiscencia. Entonces, él sabía que así era el hombre y dice, se necesitaban, yo sabía, yo he estado a guardia de cada acto tuyo y repetidamente hacía, bueno, no les. Yo sabía que muchas veces se necesitaban, debiendo hacer el más grande milagro que existe en el mundo, como es el vivir continuado en mi querer, en que el alma debe absorber a todo un Dios en su acto para darlo de nuevo íntegro como lo ha absorbido y luego absorberlo de nuevo. Por eso, cuando dice es el milagro que es más grande, debiendo ser el más grande milagro que existe en el mundo, dice, por eso sobrepasa el mismo milagro de la Eucaristía, donde los accidentes no tienen razón ni voluntad, ni deseos que puedan oponerse a mi vida sacramental. Así que nada pone la hostia, todo el obrar es mío. Si lo quiero, lo hago. Y bueno, vamos a acabar este párrafo, dice, el último párrafo, dice, en cambio, para realizar el milagro de vivir en mi querer, debo plegar una razón, una voluntad humana, un deseo, un amor puramente libre. O sea, le está diciendo, tengo que llevar a la criatura al perfecto aniquilamiento. Dice, ¿y cuánto no se necesita?
Dice, por eso abundan almas que comulgan y participan en el milagro de la Eucaristía. O sea, este bien que puso a los apóstoles a esparcir el reino, la vida de Cristo, todo esto que Él era el Dios único y que vino a redimirnos, que vino a salvarnos, que vino a el Mesías que venía a restituir su reino, todo esto, dice, ellos eran los encargados, dice, y abundan almas que se quieren salvar, que se contentan con quedar salvados. Dice, porque para esto se sacrifican menos, porque dice, pero bueno, dice que se sacrifican menos porque pueden llevar una vida mediana, o sea, cumpliendo los mandamientos, como al joven rico le dice Cristo, Jesús, ¿verdad? Dice, pero debiéndose sacrificar más en el hacer que se realice el milagro de mi voluntad y que tenga vida en ellas, poquísimas son las que se disponen. Y lo podemos ver perfectamente. Es más fácil seguir en nuestro grupo de lo que nos ha rescatado, nos ha salvado, que disponerse a hacer este más grande sacrificio, que es no darle vida nunca a tu voluntad. Y que eso te va a ayudar el querer divino, su palabra creadora, que va a ir creando en nosotros esa fuerza. Todo lo que es Dios, la fuerza, la potencia, la firmeza, la constancia, todo lo que es Dios lo va a ir formando este sol divino, esta palabra creadora que va creando en nosotros. Y bueno, dice, eso que dice, porque salvarse con hacer una vida mediana, dice, ahora caer y ahora levantarse, lo que nos dijo acá en esta lectura. Dice, porque para esto se sacrifican menos. Dice, ahora levantarse no es tan difícil y esto lo consiguió mi redención, porque quería salvar al hombre a cualquier costo. Y esto lo confié a mis apóstoles como depositarios de los frutos de la redención. O sea que no se necesitaba tanto y les dio una tarea muy difícil, ¿verdad? Pero por eso era tan fácil el querer, ¿cómo se dice? El salvarse, el que las criaturas se quisieran salvar, porque al fin y al cabo, por ejemplo, en el caso de los judíos, les dice, quitamos todos estos miles de preceptos que agregaron los profetas, digo, fariseos, y nos quedamos con la ley pura. Y ya empieza a explicar, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en las bienaventuranzas, en ese famoso discurso de la montaña, ahí empieza a convencer Jesús a las almas de no ver lo difícil, sino lo que vas a conseguir si cumples esos mandamientos. O sea, por eso empieza a decir, dichosos, y así empieza su frase, ¿verdad? Dichosos si haces esto, dichosos si haces el otro, porque vas a merecer esto. Y es la manera, del, la cara de la recompensa, de lo que vas a conseguir, y no del de si no haces esto, te pasa esto, si no haces esto otro, te pasa esto otro. Eso era pesado y nadie ya quería cumplirlo. Es más, no creían que pudieran salvarse. Y esa tarea tan ardua le tocó a los apóstoles, que al final, dice Jesús, se los confió y eso fue algo que consiguió Jesús para las almas, ¿verdad? Dice, así que debiendo hacerlo menos, en ese entonces dejé para ahora lo más, reservándome otras épocas para el cumplimiento de mis altos designios. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta o comentario? Creo que no, Vero. Seguimos pues. Entonces, la santificación, la redención ya quedó un poquito más clara cuando dice la redención es salvación. Y Jesús amargamente se queja en otras lecturas que ni siquiera hemos tomado todos los frutos de la redención. Y dice, y para muchos quedaron como inútiles.
Ahí es donde habla de esa ingratitud que platicábamos antes de grabar, que Jesús dice que esa ingratitud del hombre, porque él con su ingratitud puede echar por tierra las más grandes obras. Lo que más ama a Dios lo echamos a perder. Y pues sí, porque es como apapachar nuestra debilidad o nuestra inconstancia, con la simple frase de, pues así soy yo, ni modo, o sea, como diciendo, así me hicieron, o sea, si tengo tendencia a no poder parar de comer, porque pues mi cuerpo me lo pide, ni modo. Pues sí, pero entender que si nosotros tomáramos realmente el fruto del sacramento, de los sacramentos que dejó Cristo, esas ayudas, hasta esas tendencias, y lo hemos visto con los santos, esas tendencias se ordenan, todas esas malas tendencias, todas esas malas pasiones, todos esos desórdenes que tenemos como naturaleza en nosotros, de nuestra voluntad humana, se ordenarían si las viviéramos realmente como son. Pero nos conformamos con el simple hecho de, pues no robo, no mato, voy a misa todos los domingos, comulgo lo más que puedo, trato de estar lo más posible en gracia, etcétera, etcétera. Pero minimizamos esos sacramentos, no les damos vida, como nos explica Jesús en los gemidos del Espíritu Santo en los sacramentos, que es tan, tan terrible cuando analiza uno esa lectura donde habla de esos gemidos en sus sacramentos, pero en fin, ahí sí que cabe, pues sería bueno analizarnos y ojalá no nos encontremos esas cosas que le causa al Espíritu Santo esos gemidos, ¿verdad? Pero bueno, dice, ahora, el vivir en mi querer no es solo salvación, o sea, no se trata solo de que te salves, sino es santidad que debe elevarse sobre todas las demás santidades, que debe llevar el sello de la santidad de su creador. Por eso debían primero venir las santidades menores como cortejo, como precursoras, como mensajeras, como preparativos de esta santidad toda divina. Y pues aquí podemos también relacionar estas frases que dice Jesús, cuando Él vino, acuérdense que al mismo tiempo llegó a la tierra unos meses antes, su precursor, que vino a hablar, a preparar a las gentes, al menos a su pueblo, de que Él ya venía, que el Mesías ya estaba cerca, que se prepararan, que se arrepintieran, que hicieran todos esos actos de sacrificios y todo eso, penitenciales para que recibieran al Mesías. Y aquí nos está diciendo que estas santidades menores, porque Luisita le pregunta, habiendo tantos santos, los apóstoles, todo, ¿cómo es posible que te hayas fijado en mí, verdad? Y Jesús le dice, esa santidad que tú conoces y que es la de mi redención, que da mi redención, es el preparativo, el cortejo, el precursor, el mensajero que va a darle a la santidad en mi querer y que nos está hablando de que es la santidad de su mismo creador. O sea, no va a llevar cualquier santidad, sino la santidad sobre todas las santidades. Dice, y así como en la redención elegí a mi inigualable madre como eslabón de unión conmigo, del cual debían descender todos los frutos de la redención, así te he elegido a ti como eslabón de unión, del cual debían tener principio la santidad del vivir en mi querer. Y esta frase es muy importante porque en esta época donde se está esparciendo sí, más y más el conocimiento o estos escritos de la divina voluntad, a la mayoría a muchas personas como que les cae de peso que sea ella la primera. O sea, que no es posible que no haya otra persona antes que ella. Y ella lo dice. Pero en fin, dice,
que lo elegí, así te he elegido, así como eligió mamita María para la redención, dice, del cual de ella descienden todos los frutos de la redención. Así te he elegido a ti como eslabón de unión, del cual debía tener principio la santidad del vivir en mi querer. Y por eso se esperó hasta que ella diera su último acto en el tiempo, fundido en ese querer divino, en ese acto continuado de vivir en la divina voluntad, en esa continuación. Se esperó hasta el último instante para abrirse este don de la santificación del querer, del vivir en el querer, así como se esperó a que Cristo diera su último suspiro en la cruz para que se abriera este don a todas las criaturas, ¿verdad? Dice, y habiendo salido de mi voluntad para traerme la gloria completa, esta santidad de vivir en el querer salió de la voluntad divina para traer la gloria completa del fin por el cual fue creado el hombre. O sea que si tenemos alguna duda, o no sé cómo se diga, de cuál será la misión, para qué me habrá creado, por qué me habrá dado tal vez si descubren que tienen algún talento o alguna, pues para qué me habrá dado esto, o sea, qué sé yo, todas esas le llaman dudas existenciales. Aquí Jesús está diciendo, te creé a ti, oh hombre, oh mujer, para que me dieras la gloria completa con el vivir, con la santidad del vivir en mi querer. Para eso te creé. No hay otra explicación. Dice, debía retomar sobre el mismo camino de mi querer para volver a su creador. O sea, la criatura fue creada con esta finalidad de regresar por el camino del querer divino y volver a su creador. Por eso se le llama que estamos en el exilio y hay que regresar a la patria celestial y en este caso no solo a la patria, sino a la santidad original. Dice, ¿cuál es entonces tu asombro? Estas son cosas establecidas ab eterno, o sea, desde siempre, desde toda la eternidad, y nadie me las podrá cambiar. Nadie, aunque dijera alguien, no, pues para mí yo creo que la primera persona que vivió en esta divina voluntad, si Adán cayó, ahí estaba Eva, pues ella también vivió en la divina voluntad. Entonces, para mí, desde entonces ya está esta santidad en la tierra, ¿no? Pues no, aquí está diciendo Jesús, estas son cosas establecidas desde ab eterno y nadie me las podrá cambiar. Tal como la palabra está hablando, está expresándose en estos escritos, tal son las cosas, tal cual son las cosas. Aunque a mí me parezca algo mejor, por ejemplo, decir, pero mamita María, sí, es mamita María, pero en ella estaba, en ella no estaba la mancha de origen, el germen este de la voluntad humana obrante en la criatura, en ella no estaba. Ella no podía ser nuestro modelo. Y se lo dice Jesús en la lectura pasada. Y bueno, dice, y como la cosa es grande, es establecer mi reino en el alma, aún en la tierra, o sea, aún estando viva en la tierra como viadora, he hecho como un rey cuando debe tomar posesión de un reino. Él no va primero, sino que antes se hace preparar la morada real. Después envía a sus soldados a preparar el reino y a disponer a los pueblos a que se sujeten. Después siguen las guardias de honor, los ministros y el último es el rey. Esto es decoroso para un rey. Y fíjense, si analizáramos todo esto de que hace el rey, primero se hace preparar su morada real, pues ahí está Adán, hecho a su imagen y su semejanza, donde él se prepara su morada real para que vaya el rey. Dice, después envía a sus soldados a preparar el reino y a disponer a los pueblos a que se sujeten. Y ahí podemos encontrar pues a todos los, ¿cómo se llaman? Los profetas, todos estos profetas que venían a preparar, a decirle a la gente, en este caso
el último profeta que hubo fue Juan el Bautista, y que decían que era muy duro, ¿verdad? Dispónganse, prepárense porque ya viene el reino. Dice, y después siguen las guardias de honor, los ministros, que aquí podemos encontrar. Pues tal vez en las guardias de honor, a mí se me ocurre, que podrían ser pues el mismo Jesús y María en la redención, porque no venían aunque su acto primario y toda su vida fue este acto primario, su intención o su obra fue extender este reino, pero en ese momento no estábamos preparados para recibirlo. Y por último, pues son los santos, ¿no? Que son los ministros. Ellos, todos los santos, son los que están preparando los precursores para que al último llegue este rey divino, que es su reino, el reino del rey, que es Jesús, pero ya como rey, reinar como rey en las almas. Y dice, me he hecho preparar mi morada real, que es la iglesia. Bueno, yo decía Adán, y ya nos dijo Jesús, es mi iglesia. Yo explicando todo eso y aquí vienen las explicaciones. Los soldados han sido los santos para hacerme conocer por los pueblos. Después han llegado los santos que han sembrado milagros como mis ministros más íntimos. Ahora, como rey, vengo yo para reinar, por lo que debía elegir un alma donde hacer mi primera morada y fundar este reino de mi voluntad. Así como al principio para venir, bueno, más bien al crearnos, se creó su propia morada real, que era Adán. Adán decide no recibir a su rey, lo recibió mientras estaba en estado de inocencia, pero al momento de pecar, y al tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que ya sabemos que es hacer un acto con su voluntad humana, eh, Dios pierde su morada real y entonces manda todo esto, sus ministros, su ejército, su pueblo, todo esto. Y al final, para fundar este reino de su voluntad, él viene el rey y encontró una criatura dispuesta al total y completo aniquilamiento, que es Luisita, y en ella viene a reinar. Y ahora, de ella, todas estas reinas que se dispondrán a vivir en este divino querer serán todas estas almas que se dejen regir por la verdad de este rey que es Jesús, que se dejen moldear, que se dejen, como le dijo a Luisita, que se dejen aniquilar. Por eso le dice, por cuanto más te hablo de mi querer, siendo mi palabra creadora, crea mi querer en el tuyo, y el tuyo ante esta potencia del querer divino queda aniquilado y perdido. O sea que si yo siento, bueno, ya le dice, he aquí el porqué de tu aniquilamiento. O sea que si yo siento que no tengo esa fuerza o no tengo la potencia o la constancia o no sé, la firmeza, lo que quieran, como quieran llamarle, pero de sentir ese deseo, ese llamado, o sea, sí tengo el llamado, el deseo, he escuchado el llamado, pero no es constante, no es firme. Quiere decir que debo escuchar más, leer más, que Jesús me hable más de su palabra creadora, que como sol divino va a derretir la nieve de mi querer humano, que se hace tan duro y tan difícil de quitar, porque yo mismo no le doy esa libertad a Dios de que con su sol divino vaya destruyendo mi querer humano. ¿Cómo le doy libertad? Pues dejando las cosas humanas, mi obrar humano. Si Él me dice, deja esto, dejarlo. Si Él me dice, yo soy el único que merece ser amado, empezar a entender cómo debo amar a los demás por medio de Dios, porque no dice no los ames, ámalos, pero en mí. Por eso le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ámalos. Bien, o sea, tú quieres para ti lo mejor, quieres la vida divina, ama a todos como si
en algún punto de la vida van a recibir esta vida divina, ya sea en el punto de la muerte, ya sea en una circunstancia de su vida, en un suceso doloroso, en un suceso de mucha alegría, no sé. Dios sabrá en qué momento quiere ponerles esta oportunidad o pues sí, esta oportunidad de tomar ese acto decidido de vivir en este querer divino. Entonces, viendo a todas las criaturas como almas salidas de Dios, que, que tienen un Cristo vivo, un Cristo sufriente o glorioso, o no sé, penante, tal vez está en ese torrente Cedrón, tal vez está allá en la cruz a punto de morir, no sé. Al entender que está un Cristo dentro de cada alma, ahí ya cabe la expresión de Jesús que decía, al final estaremos tú y yo solos. Para ti no serán, todo será Dios. En la creación es muy fácil, decía Tomasini, es muy fácil ver en la creación a Dios en todas las cosas creadas. Bueno, cuando hace mucho calor y no entendemos aún todavía, o nos pesa mucho, o mucho frío, o alguna situación extrema, pues como que no es muy agradable, ¿verdad? Y a veces es difícil, pero pues en el pajarito, en la flor, en no sé, todas las cosas bellas, dice uno, ay, qué bonito es Dios, no sé, te amo, y pones tu te amo y todo. Pero en las personas es donde cuesta más trabajo. Entonces, si empezamos a entender que para esto fuimos creados, esta es la finalidad de nuestro creador, de nuestra creación, llevarle la gloria completa. Por eso esa frase bíblica de busca primero el reino de Dios y su justicia divina, dice, y todo se te dará por añadidura. Todo. ¿Qué quieres? Dice la Virgen. ¿Quieres que tus hijos sean santos? Haz lo que mi hijo te diga. ¿Qué nos dice? Aniquílate. Quiero tu aniquilamiento. Quiero que, no sé, que se cure un ser querido. Dice, haz lo que mi hijo te dice. ¿Qué me dice? Regresa, hijita. Para esto te creé. Así de todas las cosas. ¿Quieren algo? ¿Qué quieren? Lo que quieran. Eh, Hagan lo que mi hijo les dice, dice la Virgen. En esa frase está encerrado todo este origen para el cual nos creó, toda esta finalidad de nuestra creación. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que regrese su criatura, que regrese su pueblo, que regresen sus hijos. Y pues ahí es donde nosotros ya le podemos restituir esa gloria completa para la que fuimos creados. Al aniquilarnos y al dejarlo hacer a Él en nosotros. ¿Que duele? Sí, sí duele, pero jamás nos va a doler como a Dios le dolió, como a Jesús le dolió, como a mamita María le dolió. Y ahora ya podemos comprender como a Luisita le costó este reino, llegar a ese aniquilamiento. Y el último, yo creo que la última cosa que le costó más, casi la mayor parte de su vida, fue el desapegarse de la presencia real de Cristo. Ese fue su más duro martirio. El ser crucificada, el ser todas estas cosas, penas recibirlas, para ella ya no era tanto sufrimiento, lo pasaba feliz estando con Jesús. Pero si no estaba Jesús, ahí es donde sufría mucho. Duele, sí duele. Eh, Tal vez depende de nosotros cuánto trabajo nos cueste. Mientras más fe, más creemos en estas verdades, dejamos que nos formen, dejamos que nos vaya nuestro Señor, le vamos dejando el trabajo libre. Ah, Señor, no entiendo, pero Señor. Ah, Señor, me duele, pero Señor, o sea, lo que sea, soy tuya, hicimos ese intercambio de vida, tú te encargas de lo mío y yo de lo tuyo. Entonces, no hay mayor, ¿cómo se dirá? Mayor, tranquilidad o mayor confianza o mayor, despreocupación
o libertad, como le llama Jesús, para poder vivir en este reino que dejándole todo a Dios. Porque Él se encargará de todo, por añadidura se encargará de todo lo tuyo, de todo. Y lo principal de llevarte a esta santidad, que es la finalidad para la que fuimos creados. Bueno, entonces acaba con, por eso hazme reinar y dame plena libertad. Esa frase hay que tatuárnosla en el corazón. Bueno, Jesús dice que antes de decirnos las verdades que van a hacerse vida en nuestra alma, Él las escribe en nuestra alma y después nos las dice. Entonces, cuando les llegue esa lucecita de, ya entendí, o que decimos, se me prendió el foco, o ya, no sé, las frases que digan, cuando ya entendieron una verdad, acuérdense, es que ya está escrita en su alma, ya les pertenece. Primero la escribió Jesús en su alma y luego se las dio. El dárselas es entenderlas. Y como dice Luisita en la hora 5 de las horas de la pasión, creo que es la segunda hora o la tercera, no me acuerdo del huerto, la oración en el huerto, que dice ella que veo, es tanto el amor, entiende que es tanto el amor de Dios al comprender esas tres pasiones, y dice, veo que para entrar en el amor y comprenderlo, debería ser amor. Dice, más no lo soy. Entonces ya empieza a decirle que mis miradas vean amor, que mis palabras hablen amor, que mis pensamientos piensen en el amor, mis manos obren por el amor, así toda para que la formen amor. Y entonces ahí entendemos que no solo es entrar en el amor, como dice Jesús, no es solo quedarte en la redención, no te conformes con la redención, eso es entrar en el amor. Dice, ella entiende que para entrar en el amor debería comprender, o sea, no solo entrar, sino comprenderlo. Más bien, para ser amor, debería no solo entrar, sino comprenderlo. Y esas lucecitas que se nos prenden, ya entendí, se me prendió el foco. No sé cómo lo digan en sus familias, pero bueno, ¿qué dices? Así se dice esa expresión. Cuando ya entendí que una verdad se unió a la otra y me iluminó, quiere decir que estoy comprendiendo a Dios, me estoy convirtiendo en amor, ¿se imaginan? O sea, ya estoy convirtiéndome en amor. No solo entré en el amor, no solo me quedé con la redención. Por eso, a esa luz de las verdades, voy entendiendo que no solo basta no matar, no robar, solo ir a misa, comulgar. No, me está diciendo, no, no me basta eso. Quiero tu aniquilamiento. Pero Señor, es que me preocupa mi hijo, mi esposo, quien sea. Quiero tu aniquilamiento. Yo me encargaré de ellos. Tú encárgate de mí. Ahorita tu trabajo es entre tú y yo. Para esto te creé. Correspóndeme, dame la gloria que no me dan ellos. Y ahí ponemos a toda la familia humana. Y yo me encargaré de que ninguno de los tuyos se pierda, le decía Mesita. Y yo me encargaré de concederte los milagros más estrepitosos, los más difíciles. Me encargaré de concedértelos, etcétera. Sí, muchas promesas, pero el mayor, lo que más nos debería jalar a vivir en este divino querer es restituirle la gloria completa a nuestro Creador, que fue la finalidad de nuestra creación, y el hacerle compañía. Esa fue la finalidad de mi creación. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañía. Dice, no te es lícito separar lo que Dios unió, que el hombre lo separe. ¿Qué fue lo primero que unió Dios? Al formar a Adán, lo primero que le da es el aliento de vida. Y no te es lícito desunir ese aliento o esa vida que yo te di, reconociéndome y viviéndome de tu vida humana que te di como opción. O sea, no te es lícito separarlo. No sabíamos, pero ahora ya sabemos. Entonces, conforme más nos adentramos y lo vamos comprendiendo, más fuerza tenemos para no desunirnos, no separarnos y dejarle la libertad plena de hacer en nosotros lo que Él quiera
para que obtenga su reino en nuestra alma. Esa es una cosa maravillosa, ¿no creen? Sí. Sí. Pero ahorita se me ¿Quién ocurrió es? una pregunta. Ujú. Bueno, no es como pregunta, es como cuestionamiento. ¿Por qué todavía tiene que Jesús estarnos convenciendo de algo? O sea, es como que, ¿cómo te explico? El, ¿por, por qué tiene, o sea, qué hermoso que todavía, qué paciencia nos tiene de convencernos de algo, de algo así? O sea, de que nos quiere dar todo y nos tiene que convencer todavía. Ahorita que estabas hablando tú es como la ternura con la que él se da, de que nos tiene que convencer, así como con bolitas y palitos de que vengan a vivir en mi voluntad, vengan, vengan. O sea, se deshace de amor. Ay, es lo único que se me venía a la mente, perdón. Está bien. Es que es necesario porque Él conoce perfectamente la, la fragilidad humana, porque nos ve, nos conoce con, con esta vida humana que no tenía ¿qué será? Esa luz o esa potencia, esa vida real de Dios en nuestras almas, que vivíamos a los puros reflejos y por eso nos costaba tanto o nos cuesta tanto, porque Él lo sabe, conoce que así hemos vivido toda nuestra vida y nosotros pensábamos que esa era nuestra naturaleza. Por eso esa frase de así soy, así me creó Dios. No puedo dar más. O sea, si soy pecador, seguiré siendo pecador. Si soy frágil, seguiré siendo frágil, etcétera, ¿no? Porque ese era el conocimiento que teníamos. Pero ahora y él sabe eso, y sabe que tiene que em, usar todas las estrategias de amor para convencernos, porque venimos con una vida, pues que sí cuesta el santificarse, costaba muchísimo, pero ahora a nosotros, él sabía que si les dice, no hace falta tanto, nada más dame tu voluntad, y eso ya te santifica. La criatura dice, ¿qué? No puede ser tan fácil si a los santos les costó tanto. Y al final no sabes que cuesta muchísimo porque, o sea, no dimensionas. Te dice, dame tu voluntad, pero no vas dimensionando qué cosa es darle mi voluntad, qué me va a costar, qué tengo que hacer. O sea, tú dices, sí, sí, sí te la doy. Te cuenta esta historia de amor, te enamora, te, te rapta tu deseo, tu vida, tu todo, y dices, sí quiero. Y poco a poco te va mostrando, ahora deja esto, ahora deja el otro, ahora dame esto, ahora dame el otro. Y si lo dejas hacer y le crees, él te va a ir otra vez, como dices, poniendo otra estrategia para convencerte más, para que tú quedes más atrapada o fundida o sumergida en este mar de luz, como dice la barquita de luz, tanto que ya donde quiera que vayas es luz, ya no se puede. Al principio sí ves la orilla del mar, sigues viendo a las criaturas, sigues haciendo toda esa diferencia, pero va a llegar un punto donde con todas esas estrategias que él ha usado, y en cada criatura hace invención de estrategia. A ver, a esta criatura le va a funcionar, esta otra, esta otra. O sea, es un inventor que no cesa de inventar. Inventa, inventa, inventa. Hasta que la criatura diga, ya me has vencido. Caigo rendida a tus pies y haz conmigo lo que quieras. Soy toda tuya. Y entonces ya Dios se siente triunfador sobre esa voluntad que no solo la tiene aniquilada, sino la tiene fundida con él y ya ahora sí hace, hace su santidad divina en ella, porque ya sabemos que hay pasos, hay grados, hay todo esto, hasta el final que él vence, ya la criatura se vuelve
el cielo, el mismo Dios se vuelve, no por ella, sino le dice, por mi voluntad que radica en ti. No por ti, sino por esta voluntad divina que vivifica todo tu ser, que es la misma voluntad divina que vivifica a las tres divinas personas y que nos hace ser quien somos. Esa ahora la tienes tú como vida y por eso te puedo ver y te puedo tener como otra imagen mía, otra semejanza mía, igual a mí. O sea, que me da lo mismo estar en ti que estar en el cielo. Ahí ya no hay separación. Y tú te vuelves la alegría, la noticia, el contento de todos esos bienaventurados, porque Dios sigue creando en ti con su palabra creadora y ya recibe esa belleza, esa felicidad, todo eso que beatifica a los santos y a los ángeles en el cielo, ahora viene de la tierra, de esta alma que se volvió su cielo y esta alma junto con Dios le va dando todas esas alegrías y contentos y beatitudes a las almas del cielo, pero eso ya es cuando Dios ya reinó, ya venció sobre tu voluntad humana y por eso tiene que usar todas estas estrategias o estratagemas, le llama él, de convencimiento para que el alma caiga rendida a sus pies. Y es necesario, porque él conoce nuestra naturaleza. Sin él, que es así como es, entonces necesita inventar. Igual la criatura, para, para atraer más a su creador, para, no sé, para alegrarlo, para felicitarlo, para todo esto también usa su imaginación y empieza a crear cosas y le crea ahora el te amo en algo que nunca se lo habían dado, como dice Jesús. A Luisa le dice, ella dice gracias porque nos diste a mamita María y le dice, nadie nunca me había agradecido. O sea, ya fue una invención de Luisa y empieza a usar ella estrategias para alegrarlo, para felicitarlo, para corresponderle de todo lo que él nos da. Ahora de acá para allá también. Y ya se forma ellos nos dan, nosotros les damos, ¿sí? Para volver a tomar y volver a dar y así sucesivamente. El, el juego del amor, ¿verdad? Pero en fin, ¿le seguimos? ¿O quieren decir otra cosa? Yo quiero preguntar una cosa. El decirle al Señor que con nuestro libre albedrío le entregamos nuestra voluntad, ¿es para que Él tome las decisiones por nosotros o para nosotros? ¿O no es por ahí? Pues es que no sería libre albedrío, porque el libre albedrío todavía sigue siendo de nuestra voluntad, sigue siendo como esa expresión que tenemos que, ¿cómo se llama? Que la iglesia dice que discernir, todavía es una expresión así como discernimiento. Más bien sería el intercambio de vida, o sea, ya no es ya es una decisión firme y libre de quiero vivir en tu querer. Entonces, por eso te entrego mi vida y tomo a cambio la tuya. Y él va a irte dando poco a poquito posesión de su vida, que ya es el dejarlo hacer, te va a ir dando poco a poco posesión de sus bienes, te empieza a dar sus lágrimas, su sangre, sus llagas, su cruz, todos estos bienes que tiene la redención y después te va a hacer pasar a los de la santificación y así, pero es más que libre albedrío, es intercambio de vida, porque el libre albedrío todavía es de la voluntad humana, o sea, todavía es de nuestra voluntad el elegir, pero ya en el intercambio de vida ya es una decisión libre de querer que él le regrese su origen y su finalidad para la que me creo. No sé si eso te contesta. Bueno, creo que sí. Sí, me salí, perdón. Le apreté otro botón, pero sí. Gracias. No te preocupes.
Bueno, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa más o comentar algo? Mira, yo sí quiero comentar algo. Es pregunta y para que por ejemplo, en la mañana estaba así como, este, haciendo mi hora, los buenos días a Jesús, ¿no? Y aquí dice, en el párrafo 7, cuando dice Luisa a Jesús, entonces yo lo agarré para mí también. Entonces está bien que yo agarre, por ejemplo, dice, ah, quiero ni siquiera respirar, que me estaré como una bebita llorona, o sea que no quiero hacer nada Mm, en mi voluntad, me estaré como una bebita llorona sin hacer nada, a fin de que venga Jesús ¿verdad? Que me sí. hacer todo junto conmigo. Eh, yo sé que a veces no debe uno de usar todo lo de Luisa, ¿verdad? Pero a veces lo usa uno y es correcto o incorrecto. Ah, pues sí es correcto al principio porque te sirve como modelo. Nosotros no conocíamos este modo de rezar o de unirnos a Jesús o de hacer estas cosas. Teníamos los modos de los santos, pero no sabíamos este nuevo modo de unirnos y de platicar con Dios. Entonces, es válido al principio y sí, pues es nuestra guía por donde seguirle, ¿verdad? Pero sí llega un punto donde ya Jesús espera a los de Marta. Tal vez a lo mejor se te olvida la oración y dices, ¿cómo decía? Y tú empiezas a decirle Claro, claro. como tú lo entiendes y ya Sí, es tu forma, ya no es sí. la de Lucita. Pero Y fue, sí, no te preocupes. sí, claro, y fue como abandonarme, o sea, le decía es que me abandono a ti, o sea, en todo sentido, y tomé eso de Luisa, ¿no? De decir, ok, no quiero hacer nada ni respirar y no, o sea, y estaba, y luego me quedé dormida, tan tranquila, que fue ahí la respuesta, ¿sí me entiendes? De Ujú. que me abandoné completamente y me puse tan tranquila en ese momento que, okey, am, y pues, más que sí tengo, como dices tú, tengo que meter lo mío, no es nada más lo de Luisa. A veces toma uno lo de Luisa, que se le olvida a uno, o cuando, por ejemplo, ve uno estribillo en algún lugar, pues ya lo pone uno también con nuestras palabras o lo repite igual como viene escrito. Ajá. Pero pero sí, y tú lo mencionabas hace rato, que abandonarnos a él, y así como niñas chiquitas. Y luego lo que estaba preguntando Chris, de cómo con tanta paciencia que nos hace y nos llama, ¿no? Entonces me vino también a la mente Mamita María, pues en toda la eternidad, así como dice ahí el ave eterno, Ujú. ella dio su sí, ¿verdad? Así es. Ujú. Entonces, me imagino que cuánto tuvieron que esperar, porque no había alguien en ese momento para que viniera Jesús y existiera la redención después de Adán y Eva, ¿no? Entonces Ujú. ahora que nos llega a nosotros es porque ya después de que pasó toda la redención, y Mamita María da su sí, y luego ya después viene Luisa, pero ya, ahora ya nos toca a nosotros, pero por los actos de ellos, ¿no? Entonces, Jesús vio en toda la eternidad también, me imagino que vio nuestro pequeño germencito, Sí, y, y a lo mejor dijo, a lo mejor ellas me dicen que sí, así es. No, no dice a lo mejor. Ellas me dirán que sí, porque él ya lo tiene presente. sí, pues gracias. A Sí, ti, Marta. Fíjate. ¿Alguien más? Bueno, dice
Volumen 13, lectura 39, de diciembre 5 de 1921. Quien no recibe los bienes de Dios es un ingrato. Dudas y dificultades. Después de haber escrito lo que está dicho arriba, me sentía toda compenetrada y más que nunca aniquilada. Y habiéndome puesto, mi siempre amable Jesús ha venido y estrechándome fuerte a su corazón, me ha dicho: hija de mi querer, ¿por qué no quieres reconocer los dones de que tu Jesús quiere darte? Esta es suma ingratitud. Supón un rey rodeado por sus fieles ministros, y que un pobre joven descalzo, andrajoso, que llevado por amor de ver al rey, va al palacio, y haciéndose más pequeño de lo que es, por detrás de los ministros, mira al rey, y luego se esconde temiendo ser descubierto. Pero el rey, poniendo en él su atención, mientras el muchacho se está agazapando tras los ministros, lo llama, lo conduce aparte. El pequeño tiembla, enrojece, teme ser castigado, pero el rey se lo estrecha al corazón y le dice: no temas. Te he llamado aparte para decirte que quiero elevarte por encima de todos. Todos los dones que he dado a mis ministros, quiero que tú los superes. No quiero que salgas de mi palacio. Si el muchacho es bueno, aceptará con amor la propuesta del rey. Dirá a todos cuán bueno es el rey. Lo dirá a los ministros, llamando a todos para agradecer al rey. Pero si es ingrato, se negará a aceptar diciendo: ¿qué quieres de mí? Soy un pequeño, pobre, andrajoso, descalzo. No son para mí esos dones. Y guardará en su corazón el secreto de su ingratitud. ¿No es esta una horrenda ingratitud? ¿Y qué será de este muchacho? Así eres tú, porque te ves indigna, quieres desembarazarte de mis dones. Y yo: amor mío, tú tienes razón, pero lo que me causa más impresión es que siempre quieres hablar de mí. Y él: es justo, es necesario que hable de ti. ¿Sería correcto que un esposo que quiere casarse con su esposa deba tratar con nosotros y no con ella? Mientras que es necesario que se confíen sus secretos, que uno sepa lo que tiene el otro, que los papás den la dote a estos esposos y que anticipadamente uno se habitúe a los modos del otro. Y yo he agregado: dime, vida mía, ¿quién es mi familia? ¿Cuál es mi dote y la tuya? Y sonriendo ha continuado: tu familia es la Trinidad. ¿No te acuerdas que en los primeros años de cama te llevé al cielo y ante la Trinidad Sacrosanta nos unimos? Y ella te dotó de tantos dones que tú misma no los has conocido aún. Y conforme te hablo de mi querer, de sus efectos y de su valor, son descubiertos los dones con que desde entonces fuiste dotada. De mi dote no te hablo, porque lo que es mío es tuyo. Y además, después de pocos días descendimos del cielo y las tres divinas personas tomamos posesión de tu corazón y formamos nuestra perpetua morada. Nosotros tomamos el gobierno de tu inteligencia, de tu corazón, de toda tú, y cada cosa que tú hacías era un desahogo de nuestra voluntad creadora en ti. Eran confirmaciones de que tu querer estaba animado de un querer eterno. El trabajo ya está hecho, solo queda hacerlo conocer, para hacer que no solo tú, sino también otros puedan tomar parte en estos tan grandes bienes. Y esto lo estoy haciendo llamando ahora a un ministro mío, ahora a otro, y hasta ministros de lugares lejanos, para hacerles conocer estas grandes verdades. La cosa es mía, no tuya, así que déjame hacer. Es más, debes saber que cada vez que manifiestas un valor de más de mi querer, me siento tan contento que te amo con amor multiplicado. Y yo, enrojeciendo por mis dificultades, he dicho: mi sumo y único bien.
Mira cómo me he hecho más mala. Antes no tenía dudas en lo que tú me decías, pero ahora no. ¿Cuántas dudas? ¿Cuántas dificultades? Yo misma no sé de dónde las saco. Y Jesús, no te aflijas ni siquiera por esto. Soy yo mismo quien muchas veces suscito estas dificultades para responder no solo a ti y confiarte las verdades que te digo, sino para responder a todos aquellos que leyendo estas verdades puedan encontrar dudas y dificultades. Y yo les respondo desde antes, a fin de que puedan encontrar la luz y la respuesta a todas sus dificultades. Críticas no faltarán. Por eso, todo es necesario. Qué bonita lección, ¿verdad? Y pues bueno, cuando le dice él que ¿por qué no quiere reconocer estos dones que le da, verdad? Y ya le explica toda esta historia de, bueno, primero le dice que esta es suma ingratitud. Y ya le empieza a contar esta historia de este rey. Y pues sí, en realidad nosotros somos esos andrajosos, pobres, descalzos, em, tal vez sucios, ¿verdad? Que viviendo de nuestra voluntad humana, creíamos agradar a Dios, aún así en nuestra descalcez, en nuestra pobreza, en nuestro todo esto, porque no sabíamos que había, que ese rey nos estaba mirando desde Abeterno, como decía Martita, para, para elegirnos como esos hijos o esas esposas del hijo del rey. Él ya lo sabía desde Abeterno, qué alma le iba a decir que sí y qué alma le iba a decir que no. Y ahí es donde entra la elección, porque aunque para Dios Él quiere que todos tomen posesión de este reino, no todas las almas van a estar dispuestas a llegar a este aniquilamiento total. Y es lo que le va a poner trabas o obstáculos al querer de Dios para formar. O sea, es como estos hijos que es como si este pequeño le dijera eso. ¿Qué quieres de mí? El alma que no acepta esta santidad o este don que Dios pensó para todos desde eterno, porque así no lo dijo. Así fue tú. Dice, estas son cosas establecidas ad eterno y nadie me las podrá cambiar. Y como la cosa es grande, es establecer mi reino en el alma, aún en la tierra. Y ya empieza a decir, es como un rey, hecho como un rey que debe tomar posesión de un reino y así va mandando, va preparando todo el terreno para llegar él al final, ¿verdad? Y entonces nosotros podríamos decirle, el alma que no quiere, le va a decir así, ¿qué quieres de mí? Soy un pequeño pobre, andrajoso, descalzo. Para mí no son estos dones. Yo prefiero quedarme así como estoy, ¿verdad? Con lo mío, con lo que he aprendido, con lo que me gusta, sí me sacrifico, pero no tanto. O sí o sea, no sé, como que no le cree que le quiera dar eso, lo duda, o se le hace, como dice él, se siente tan indigno que dice, no, búscate otra persona. Y es lo que pasó con nosotros, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa elección no quiere decir que sea un predestinación o cosas así, sino simplemente que en su omnividencia Dios ya sabía quién le iba a decir que sí. Y tenemos que darnos cuenta que el aniquilamiento total del yo es el acto más humilde que podamos ofrecerle a Dios. ¿Por qué? Porque el acto de no darle vida a mi voluntad es el más grande acto de humildad que puede darle la criatura. El no dejar entrar nunca el yo. O bueno, ya no dejarlo. Estar tan conscientes de este valor, de esta vida, de este don que nos quiere dar, que ya no queremos por nada del mundo tocar ese fruto prohibido que nos llevará al irremediablemente morirás. Y no solo muere el alma, sino muere esta vida divina que Él pensó para mí. Entonces, por eso dice suma ingratitud. Esta es una suma ingratitud de no reconocer lo que tu Jesús te está dando, estos dones que te está dando. Ok, ya dijimos, nos vemos así como ese pobre muchacho. Tal vez sí, pero creer que Él no lo quiere dar.
Dice, ser como esos hijos buenos. Dice, ese muchacho es bueno, aceptará con amor la propuesta del rey y dirá a todos cuán bueno es el rey. Por eso es la necesidad de hablar de Luisita. Y le dice, cuán bueno es el rey, lo dirá a los ministros, llamando a todos para agradecer al rey. Así, nuestra manera de llamar y de decirle a todos cuán bueno es el rey es de nuestros actos. Le hablas al sol, a la planta, al agua, a todas las cosas creadas, a la redención, a las llagas de Cristo, a su sangre, a sus espinas, a su corona, al látigo, a la espada, a todo le hablamos. Y luego le hablamos a los ángeles, a los santos, a todos de este rey tan magnánimo que nos quiere dar este don y que pensó en nosotros para dárnoslo. Desde eterno lo estableció. Desde siempre vio que esta alma se iba a aniquilar y iba a aceptar este bien. Que aunque somos pobres, andrajosos y descalzos, aceptamos estos dones porque sabemos qué bueno es este rey, que tiene tanto y que me hizo así, que no me quiere decir diferente a él, me quiere igual a él, con la misma dignidad, el mismo decoro, la misma nobleza, la misma santidad, la misma vida de él. Y por eso me creó así. Y pues bueno, ya que ella le dice, es que está bien, pero ¿por qué hablas de mí? O sea, no quiero ser ingrata, no quiero ser injusta, pero ¿por qué hablas de mí? Y ya le dice, pues es justo que se hable de ti. No es correcto que yo trate todo con los demás y no contigo. Y esto que le dice de que su familia, le dice, bueno, está bien, dime, ¿cuál es mi vida? Dime, vida mía, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi dote y la tuya? Nuestra familia, la familia primera en nuestra creación es la Trinidad Sacrosanta. Esa es nuestra primera familia, de origen. Y ya después la familia que nos presta Dios, todas estas almas que nos prestan la tierra para formar nuestra familia a imagen y semejanza de la Trinidad Sacrosanta. Por eso todo empieza con que el Padre se ama a sí mismo y genera al Hijo le corresponde y procede el Espíritu Santo. Así empiezan todas las familias. El, el chico se fija en la novia le pide matrimonio, ella acepta, él se da a ella se da a él en la noche nupcial y el fruto es el Hijo, el Espíritu Santo. Esa figura de la Trinidad Sacrosanta se repite una y otra vez en las familias. Por eso la furia y el interés tan grande que tiene el enemigo para destruir la familia, porque es el modelo de la Trinidad. Esa es nuestra familia de origen, la Trinidad Sacrosanta. A ella le dice, pues sí, en el volumen 1 se ve todo esto, ¿no? Que se desposa con ella ante la Trinidad Sacrosanta y luego ellos vienen a su corazón y ahí hacen morada en su corazón, morada perpetua. Y le dice ella su dote. ¿Y cuál es mi dote? Él dice, además de pocos días descendimos. Dice, y ella te dotó de tantos dones que tú misma no los has conocido aún. Los dotes que te da la divinidad son todo su ser y todos sus atributos. Todos los atributos de Dios son los dones que te va. Conforme te vas disponiendo a este aniquilamiento, a este dejarlo hacer y no poner nada de lo tuyo, porque un obstáculo que le pongamos es hacer nuestra voluntad. Mientras menos hagamos nuestra voluntad, más lo dejamos hacer. Y como ya les dije, Él conoce hasta dónde vamos a llegar, qué milagros tiene que hacer, qué cosas, estrategias tiene que usar para convencernos. Todo lo sabe Él. Él lo sabe todo. Entonces, por Él no va a quedar desilusionada, porque en su omnividencia ya sabe hasta dónde vamos a llegar. Y entonces, todos esos dotes que nos da y que le dice a ella, que aún no los has conocido todos. Esas verdades divinas, conforme las vamos leyendo,
que también son su palabra, es la dote que nos da. Conforme las vamos leyendo, le vamos descubriendo otra característica, otro amor, otra belleza, otra, no sé, otra descripción, otra lo que sea, que le vayamos conociendo a cada verdad, nos puede decir lo mismo. Ella te dotó de tantos dones que tú misma no los has conocido aún, y conforme vas leyendo, vas dejando que Él cree con su palabra creadora en tu alma una creación nueva, vas conociendo y Él va reconociendo sus dones que puso en ti, que son tantos que conforme tú te mueves en ese mar inmenso del querer de Dios, Él va reconociendo todos sus bienes, todos sus dones. Y bueno, ya le dice, y conforme te hablo de mi querer, de sus efectos y de su valor, son descubiertos los dones con que desde entonces fuiste dotada. Más vamos leyendo, vamos dejando que Él nos hable. Ese es el hablar de Dios. ¿Cómo nos habla? Con su palabra. ¿Y dónde está su palabra? En los escritos, en los evangelios, incluso en la persona más desconocida o la persona que menos nos imaginemos, ahí nos habla. Dice, de mi dote no te hablo porque lo que es mío es tuyo. Por eso le dice, ¿y cuál es mi dote y la tuya? Por eso le dice, de lo mío no te hablo, porque lo mío es tuyo. Y además, después de pocos días, bueno, ya le dice eso, descendieron y hicimos en ti, bueno, descendimos del cielo y las tres divinas personas tomamos posesión de tu corazón y formamos nuestra perpetua morada. Jesús siempre bueno, yo he encontrado la relación entre corazón y voluntad. Aquí le está diciendo, descendimos del cielo las tres divinas personas, tomamos posesión de tu corazón, y en la novena de la Navidad le dice Jesús a Luisita, dame tu corazón, como un mendigo te lo pido. El corazón es el que le da vida a nuestro cuerpo, el que mantiene la vida, el calor, todo esto que le da vida a todos los órganos, todo el corazón. En nuestra alma es nuestra voluntad, y esta voluntad es el motor de todo nuestro ser que mueve el ser espiritual y el ser material, que es nuestro cuerpo. Entonces están ligados corazón y voluntad. Y le dice, tomamos posesión de tu corazón y ahí formamos nuestra perpetua morada. Así conforme el alma le va dando, va dejando que Él hable, o sea, vas leyendo, vas escuchando, Él va tomando posesión de tu corazón, de tu alma, de tu voluntad. Y ahí van estableciendo su morada. Más actos haces haciendo vida a estas verdades, más posesión toma Dios de ti y tú de Él, no solo Él de ti, sino tú también vas poseyendo más a Dios. Y bueno, pues ya le dice que nosotros tomamos el gobierno de tu inteligencia, de tu corazón, de toda tú. Y cada cosa que tú hacías era un desahogo de nuestra voluntad creadora en ti. Eran confirmaciones de que tu querer estaba animado de un querer eterno. Y me llama la atención porque en la lectura pasada, no, en la pasada, no, creo que sí era la pasada. Déjenme ver si la encuentro aquí. Le dice, no, en la barquita de luz. Entonces, eso está. No. Bueno, no lo encuentro. Dice, cuando duda, ¿qué estamos meditando? Ya se me perdió.
Sí, a ver, ¿dónde estoy? Ah, sí. Así tomamos el gobierno de tu inteligencia de cada cosa que tú haces era el desahogo de nuestra voluntad creadora en ti. Que me llamó la atención porque le dice Jesús que primero escribe las verdades en su interior y después se las dice. Y el decírselas ya es el desahogo de lo que está repleto el corazón. Por eso hay un dicho que dice, la boca habla de lo que está repleto el corazón o algo así. Y y le dice que cada cosa que ella hacía es un desahogo de esta voluntad creadora en ella. Y es una confirmación de que tu querer estaba animado con un querer eterno. Y bueno, aquí en ese desahogo me llama mucho la atención porque dice Jesús que su amor se dijo a sí mismo, no es bueno, no quiero estar solo, hagamos una compañía. En ese amor entre la Trinidad Sacrosanta, que el Padre se ama a sí mismo, el Hijo le corresponde y procede el Espíritu Santo. Fue tanto el amor, tanto, que crea una explosión de amor. Y a eso se le llama el adextra de Dios. Pero esa explosión de amor fue formada en la persona de Cristo, su Hijo. Y todo esto que nosotros vemos en la creación, nosotros mismos, es un desahogo de este amor que hay en la Trinidad Sacrosanta. Y entonces cuando nosotros sale algo bueno de nosotros, alguna luz, algún acto de bondad, alguna cosa buena, una palabra, lo que sea, es ese desahogo de lo que está llenándose dentro de nosotros con estas verdades, al leer estas verdades, al escuchar a Jesús que nos habla en estas verdades, que nos habla en el Evangelio. Le vas encontrando forma, luz, sonido, armonía, no sé, todo va concordando en tu corazón, en tu inteligencia, por eso le dice, nosotros tomamos el gobierno de tu inteligencia, de tu corazón, de toda tu. O sea, ya al formar su perpetua morada en el corazón del alma, que quiere vivir en esta divina voluntad, le dejamos el gobierno de nuestra inteligencia, que solo se ocupe de conocer a Dios. Y lo va a conocer por eso empieza ese don que dice que si tú te inundas en la fe, la unción de su gracia, que entenderá su palabra, ahí es donde Él va tomando este gobierno de tu inteligencia, de tu corazón y de toda tu. Porque la inteligencia va rigiendo el movimiento, el motor que es la voluntad y a todos nosotros. Y por eso le dice, cada cosa que vas haciendo era un desahogo de nuestra voluntad creadora en ti. Así como la Trinidad se amó tanto que se desahogó, se desbordó y crea la humanidad de Cristo y en Él crea todo esto porque en Él somos, nos movemos y existimos. Por eso dice Tomasini que Jesús es el adepta de Dios. Entonces, ahí todo esto es un desahogo de amor. Jesús ya tuvo ese desahogo de él. Ahora yo, la criatura que quiere vivir en esta divina voluntad, cualquier alma que quiera vivir en su divina voluntad, nosotros, unidos a esta Trinidad Sacrosanta, a esta nuestra familia divina, que ya se unió Mamita María y Luisita, a nuestra familia divina y todas las almas que lleguen a vivir en este divino querer, amándonos, dejando que la Trinidad nos ame, todos nuestros movimientos en ese mar de luz y de amor que es el querer divino, donde está obrando la criatura que quiere vivir en la divina voluntad, mueve todas estas cosas y es un desahogo de amor. Por eso puede llegar a que algún alma tenga una luz con lo que dijiste. Algún alma siente el arrepentimiento con el acto que obraste. Algún alma con tu pensamiento, con todo tu movimiento mueve al ser de Dios y es un desahogo de su vida. Y es donde Él se reposa, donde encuentra su alivio, donde encuentra todas sus cosas. Y esa alma va reuniendo en sí todas las complacencias de Dios. Y ahí puede decir Dios, cuando dijo, he aquí mi hijo muy amado, en quien encuentro todas mis complacencias. Esta alma, al mover estos mares inmensos de la divina voluntad en tus actos, en los actos que hacemos, tanto naturales como voluntarios, todo se convierte en un desahogo de amor de Dios. Todo. Por eso le dice, cada cosa que tú hacías era un desahogo de nuestra voluntad creadora en ti.
eran confirmaciones de que tu querer estaba animado de un querer eterno. Fíjense, confirmaciones. Cada acto tuyo nos confirma tu fiat. Si quiero, hágase. Y le dice, el trabajo ya está hecho, solo queda hacerlo conocer para hacer que no solo tú, sino también otros puedan. Y ahí nosotros sí, porque gracias a que ella fue obligada a escribir y que se tenía que pronunciar a Luisita y hablar de ella, es que nosotros podemos conocer y tomar parte de estos grandes bienes. Dice, y esto lo estoy haciendo llamando ahora a un ministro mío, en este caso Luisita, pues a los sacerdotes, ¿verdad? Eran sus ministros, porque esta obra no podía quedar fuera de su iglesia, tenía que quedar en su iglesia, que es el mismo Cristo. La barca que nos hablan es Jesús, la capitana es María, y ahora la designada de donde se van a extender todos, se van a promulgar, a propagar, a hablar estos bienes, es Luisita. Y para eso se necesitaban estos ministros que estuvieran a su lado, donde cada palabra se depositaba en el corazón de la iglesia, que son sus ministros. Y por eso le dice que había otros que llamaba de lugares lejanos para hacerles conocer estas grandes verdades. Y pues lo seguirá haciendo, porque acuérdense que dice que esta obra la deben de extender los ministros, sus sacerdotes. Pero bueno, luego dice, la cosa es no tuya, así que déjame hacer, no pongas dudas, no pongas tienes inquietudes, tienes todas estas cosas, ojalá en el mar inmenso de mi querer, déjame hacer. Es más, debes saber que cada vez que manifiestas un valor de más en mi querer, me siento tan contento que te amo con amor multiplicado. Imagínense. Cada vez que obras en mi querer, ya, si no hablamos, ahora es difícil hablar con alguna persona, hemos de decírselo para estar desconocidas, pero en fin, cada vez que hablas de este querer, cada vez que obras en mi querer, me siento tan contento que te amo con un amor multiplicado. Así nos dice Jesús. Y pues bueno, dice ya ella que se enrojece por sus dificultades y le dice a Jesús, mi sumo y único bien, mira cómo me he hecho mala. Antes no tenía duda en lo que tú me decías, pero ahora no. ¿Cuántas dudas, cuántas dificultades? Yo misma no sé de dónde las saco. Y aquí viene la explicación famosa de que no te aflijas ni siquiera por esto. ¿No entiendes qué te está pasando? No te aflijas. Dice, soy yo mismo quien muchas veces suscito estas dificultades para responder no solo a ti y confirmarte las verdades que yo te digo. Si dudas y dices, a ver, Jesús, ¿qué estás diciendo? Y lo vuelves a leer, es para confirmarte estas verdades. Dice, y no solo para responderte a ti, sino vendrán todas nosotras, todas las almas que pondrán sus dudas, sus dificultades, y ahí es a donde quiero responderles. Dice, sino para responder a todos aquellos que leyendo estas verdades puedan encontrar dudas y dificultades. Y yo les respondo desde antes, a fin de que puedan encontrar la luz y la respuesta a todas sus dificultades. Dice, críticas no faltarán, por eso todo es necesario. Todo. O sea, Dios no hace nada inútil. Si lo puso ahí es porque alguien alguien lo iba a dudar, alguien lo iba tal vez a criticar, alguien lo iba no sé, a encontrarle dificultad, ¿no? Y dijo, ya vi esas dificultades, esas dudas, esas críticas, entonces me adelanto, se las pongo a Luisita, que lo pregunte, a ella la confirmo en el bien del conocimiento que ya sabe, y a los demás les respondo para reafirmarla a ella y a ellos de que es voluntad mía, y que así es como yo lo estoy diciendo. Por eso dice, déjame hacer en la pasada. Hazme reinar y dame plena libertad. Que te vendrán dudas, no importa, tal vez no son tuyas, son de alguien más. Que te vendrán dificultades, no importa, tal vez no son tuyas. Y si son tuyas, pues
busca la respuesta. Siempre que hay alguna duda, siempre, siempre, aunque no haya nadie a nuestro alrededor que no la aclare, Jesús en la misma lectura, más adelantito, no lo va a responder. No lo duden. No necesitamos, por eso dicen no hay maestros, no hay escuelas, no hay puertas, no hay llaves, no hay caminos, nada, solo Él. Jesús, no entiendo aquí. Pregúntenselo de verdad a Jesús y Él les va a responder. De alguna manera, ya sea en el Evangelio en misa, ya sea en una conversación con alguien, ya sea escuchando un audio, ya sea leyendo, ya sea como sea, pero se los va a responder. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Yo, Berito, por favor. Sí. Sí, Berito, estas serían bueno, estas son las verdades de las cuales hablaba Jesús en su tiempo, cuando les dijo que aún no estaban preparados para conocer todo. Así es. Ok, gracias. Y también estas son las verdades que dice el catecismo, que la verdad, digo, la revelación pública está completa, no le falta nada, pero no está totalmente explicitada. No sé qué numeral es del catecismo, pero ahí está en el catecismo. A estas verdades se refiere. O sea, ya dijo todo, sí, está todo dicho, pero no está completamente explicado. Y en María Valtorta lo dice. Dice, mis apóstoles fueron muy, ¿cómo dice? No sé si codos, muy. O sea que hablaron muy poquito de lo que él les decía. Explicaron muy poquito de lo que él dijo. Entonces él esperó tantos siglos hasta que llega Luisita y a ella. Por eso se llama, dice en una lectura que puede llamarse el Evangelio del vivir en su querer, el Evangelio del libro del cielo, porque es la explicitación o lo que aún no estábamos listos para escuchar de esta venida de Cristo, de este nuestro origen, de esta nuestra creación, de toda esta historia de amor. Y así es, así se puede llamar. Ok, y entonces ahorita es el tiempo. Es el tiempo Sí. para que lo conozcamos, para que conozcamos todas esas verdades. Imagínate, desde Ab Eterno pensaba Jesús en el tiempo que iba a dar estas verdades y las almas que iban a creerlo, o sea, que se iban a disponer a escuchar lo que en ese tiempo no estuvimos preparados, no estuvieron preparados para oírlo y creerlo, ¿verdad? Porque no solo es oír, sino también creer. Imagínate, te vio en esta época y dijo, Amelia estará dispuesta. A ella se lo explico. Y así de todas nosotras. ¿Se imaginan? Ay, es que esto es así como maravilloso, ¿no, Berito? Es así Sí. de decir, Señor, y vuelve como en la lectura. O sea, realmente soy digna de conocer todas estas verdades, pero sobre todo de que mis actos estén unidos contigo y que sea capaz de verdad de dar todo ese amor que eres tú. Ujú. Pues tal vez no te sientas digna, pero él ya te vio en el tiempo, en la eternidad desde Ab Eterno y te encontró digna. Tal vez no nos toca conocer qué cosa vio que nos hizo ser dignos, ¿no? Pero él sí lo sabe y eso es lo importante. Ah, sí, sí, sí. Ah,
Fíjate, y está diciendo, corresponderá a la fe cristiana, y Jesús dice que el alma que se inunda en la fe, casi nadando como las barcas en el mar, le dará 3 gozos espirituales, y el primero es la unción de su gracia, ese de entenderá la palabra de Dios, o sea, se le explicará, se le revelará todo eso que no estaba eh, completamente explicado. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuál numeral dijiste? Es el 66. Ah, ok, para leerlo, ¿verdad? Gracias. Pero de la lectura anterior, aquí nos decía que dice, para hacerme conocer por los pueblos, después ha llegado los santos que han sembrado milagros como ministros más íntimos, ¿verdad? Y en la lectura que acabas de Ujú. leer dice, no temas, te he llamado aparte para decirte que quiero elevarte por encima de todo, todos los dones todos los dones que he dado a mis ministros, quiero que tú los superes. Aquí nos explica muy fácil y claramente que anterior la santidad humana o la santidad de las virtudes que conocíamos, que eran sus ministros más íntimos, ahora la quiere elevar más alto, por encima de todos ellos. Es muy claro. Él mismo nos da la Así es. respuesta, ¿verdad? Bueno, fíjate. Se cortaba un poquito, pero creo que sí te entendí. Así es. Sí, así es que se explica bien de la santidad a la que la quiere llevar, elevándola por encima de los ministros, pero el ministro también puede elevarse a la santidad o sea, por eso dice que no hay, bueno, no sé si es por ahí donde ibas, pero que no hay un oficio específico para llegar a vivir esta divina voluntad. O sea, todos en sus vocaciones, pues podríamos designarlo como la vocación universal, es que el alma vive en el querer de Dios y se pone por encima de todos, porque esta santidad es la santidad de la santidad, la del mismo Creador, como nos dijo también en la lectura, es la misma santidad de Dios. Entonces, automáticamente se pone encima de todas las demás santidades. No sé si te refieres a eso. Sí, más que nada, a ver si me explico. Que en la anterior nos está contando del rey, de sus ministros, de todo, Ah, sí. y que a los ministros los pone como los santos que hacían milagros, ¿verdad? En su historia que nos cuenta. Ajá, Y acá en esta lectura nos está diciendo, no refiriéndose a los ministros que conocemos, sino que en la anteriormente nos pone que sus santos que hacían milagros son sus ministros, y acá dice que él quiere elevarlo más, dice, todos los dones que he dado a mis ministros que hacían ujú, milagros, bueno, sus santos en forma de la sí, historia, ahora quiere que lo supere ajá, ella. Entonces es así es. como una explicación de la santidad, cuál era la de los milagros, y ahora que quiere darle la santidad, que quiere que supere a esos santos. Sí, sí, me expliqué ahora sí. Ajá, sí, así es. Sí, así es. Así es. Y perdón, dice el doctor Salvador Tomasini que el lenguaje humano es muy difícil darse a entender. Sí, es cierto. Ay, ya sé, y sobre todo porque depende de cada criatura, ¿verdad? De su contexto de vida, de su conocimiento, de todo. Pero en fin, el lenguaje de la divina voluntad es el lenguaje del amor, el más simple, el más puro, el más sencillo. Así es que por eso se adapta a todos los corazones. Una Y yo creía pregunta, que Vero. no. Ah, mande, Martita. Cuando estabas diciendo sobre la barca es Jesús, ¿verdad? La Ujú. capitana es Mamita María. Y Luisa, me quedé tratando de ver qué era Luisa, porque estaba pensando, la que dio la palabra, la que, no sé. Entonces, mi pregunta es,
¿cómo defines a Luisa en esas tres personas, en esa definición que nos pones? Pues en ese caso, Luisita pues viene a hacer las veces de capitana, ¿no? Junto con María. Aunque ella estaba dedicada a llevarnos a la redención, a darnos todos los frutos de la redención, Luisita también se pone en el mando, bueno, como capitana, en el grado de la santificación, o sea, en la obra del Espíritu Santo, en la santificación. Entonces ella es la encargada de comunicarnos esta santidad de Dios. Entonces en la barca, pues ella también puede ser las veces de capitana para el alma que no solo quiera ser santa, sino perfecta como el joven rico. Entonces ahora sí, eh, si dice que de Mamita María se derramaba todos los bienes, entonces ella también lo recibía de ella y de ella se confirma y se convierte también en capitana. Yo la pondría también como capitana. ¿O qué opinan? Sí, no está bien. Eh, capitana, pues porque es el tercer fiat, Luisa. Ujú, ujú. El primero es Jesús, el segundo es Mamita María y Luisa es el tercero. Es como yo lo voy entendiendo, pero ahorita que Sí. me lo pusiste de esa forma, como que quería como, yo sé, ahorita estamos hablando de la inteligencia humana, ¿no? Y todos pensamos en diferentes posiciones, en Sí. diferentes cosas, ¿no? Y a todos nos llega diferente. Y por eso Ujú. también siento que no porque la gente la inteligencia Dios nos la dio infusa en toda la eternidad, a todas las criaturas, ¿no? Y Ajá, no, unos cerraron su corazón y pienso que por eso también no dejaban que en su inteligencia entraran ciertas cosas, ¿no? ajá, Por eso también se tardó tanto para llegar hasta el punto, por ejemplo, de Luisa, de Mamita María, que ella fue la primera, pero después Luisa y ahora nosotros, por ese corazón cerrado, ese, eh, pues sí, y no porque no seamos inteligentes como criaturas, porque Dios nos hizo inteligentes, nos dio la voluntad, la memoria y todo, ¿no? Eh, pero era porque nos cerrábamos, estábamos cerrados y luego nuestra educación eh, nuestros papás los fundieron una cosa, otros papás otra y así así es. sucesivamente, ¿no? Entonces, Sí, como dices tú, dependiendo de en qué ambiente te manejas, también se va ujú, abriendo tu corazón o se va cerrando. Y fíjate, así es. Pero en fin, yo creo que aquí acabamos, ¿verdad? Pues muchas gracias por todos sus comentarios y Berito, perdón, mande, una pregunta. mande. Sí, Ay, perdón, yo siempre pregunto. no, no Una te pregunta. preocupes. Por ejemplo, al momento en que empiezo a hacer los giros, siempre llamo al Espíritu Santo. Por ahorita, por lo Ajá, que decían de los giros. ¿Sí está bien que lo siga llamando al Espíritu Santo? sí, porque está, a Jesús no le importa. Llamando a uno van los tres, llamando al otro van los otros dos, y así, o sea, no, no hay problema. Están en esa unidad de la luz y todos comparten la obra, el don, lo que estén comunicando, todos comparten, todos van inseparables. Recibes a los tres. No hay Ujú. problema Gracias. de nada, Gracias. de nada. Entonces, primero Dios, nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere. Ah, no se crean, a lo mejor no puedo, pero, o bueno, ya veremos. Entonces, primero Dios, sí, gracias, Vero. Muchas gracias. que descansen. Gracias. Buenas Gracias noches. igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.